Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a todo lo que tiene que ver con la Copa de Asia, el torneo más importante de la Confederación Asiática de Fútbol. Ya comenzó hoy, viernes 12 de enero en Qatar, y vamos a estar haciendo un repaso de quiénes son los futbolistas más interesantes de la competición, los mejores jugadores que obviamente pertenecen la mayoría de ellos a los mejores equipos, de quiénes son también las grandes promesas de la Copa de Asia, porque normalmente siempre hay un par de futbolistas jóvenes que tienden a ser a futuro una de las mejores camadas de jugadores, sobre todo del fútbol de Asia, que son futbolistas que normalmente también suelen recaer en el fútbol europeo. Los ojeadores y buscadores de los elencos más importantes del viejo continente normalmente miran estas competiciones, más allá de que no es una competición sub-20 ni ningún certamen juvenil, pero aún así hay muchos jóvenes que suelen destacarse y que luego de tener una actuación destacada en este torneo generalmente terminan jugando en equipos importantes del fútbol europeo. Y obviamente también vamos a hacer un repaso de los grupos y de cómo es el formato, porque muchos no saben exactamente cómo se juega y de qué manera. Obviamente es similar a cómo se disputan las competiciones continentales normalmente alrededor de todo el planeta, pero en definitiva hay muchas selecciones importantes que valen la pena repasar. Empecemos. Vamos a comenzar hablando de 4 jugadores ya reconocidos de manera mundial y que la mayoría creen que tienen que realizar una muy buena Copa de Asia, porque obviamente los ojos del mundo estarán posados en estos futbolistas. Obviamente cada uno puede tener su opinión distinta en relación a quiénes son los mejores 4 futbolistas que van a estar representando a sus respectivas naciones en este torneo, y seguramente si hacemos un listado haya más de uno entre los primeros 10 de un mismo país, pero yo decidí seleccionar a uno de cada una de las 4 selecciones que creo yo que más posibilidades tienen por poderío colectivo, por historia, de ganar esta competición en cuestión. Comenzamos con Japón, donde uno de los futbolistas que más sorpresa ha dado en este arranque de temporada es el mediocampista central Wataru Endo, futbolista del Liverpool de Inglaterra, y el propio Jürgen Klopp, en conferencia de prensa, una vez este jugador se fue cedido a la selección japonesa para representar a su país en este certamen asiático, dijo públicamente que ojalá que le vaya mal, obviamente en un tono gracioso, porque quería tenerlo rápidamente de nuevo. Es un jugador que a sus 30 años sorpresivamente está encontrándose en un nivel verdaderamente espectacular, y de esa forma está claro que puede ser uno de los grandes futbolistas japoneses que se vea en esta edición. Obviamente es muy complicado elegir un solo jugador de Japón, porque hay muchos jugadores de esta nación que tienen un buen rendimiento y que han estado en un nivel sobresaliente en el fútbol europeo. Pero me parece que por lo hecho hasta este momento, por lo menos en la primera mitad de la temporada europea por Endo, hay que mencionarlo por encima del resto. Si vamos a Corea del Sur, acá sí no hay mucho que discutir, más allá de que hay 2 nombres fuertes. Me parece que Heung-min Son por historia termina siendo el futbolista no solamente de mayor relevancia en la selección de Corea del Sur, sino que para muchos es el mejor jugador si sumamos a todos los futbolistas de toda la Copa Asiática. Es uno de los capitales del Tottenham y con sus 31 años estará disputando su 4ª Copa de Asia en búsqueda de su primer título con el elenco surcoreano. Es claramente un futbolista de muchísima trayectoria y que hoy por hoy también es una de las grandes figuras de la Premier League. También podríamos mencionar a Kim Min-jae, el defensor central, que tuvo una enorme temporada 2022-2023 con el Napoli y que se fue transferido por una cifra millonaria a mediados del año pasado al Bayern Múnich. Sin embargo, está claro que por historia el futbolista del equipo de la Premier League está un paso por encima. Y vamos ahora a hablar de Irán, que quizás es una selección que no tiene una gran cantidad de futbolistas en el primer nivel mundial, pero Taremi, goleador del Porto, titular en uno de los equipos más importantes del fútbol europeo, es claramente uno de los atacantes de mejor promedio de gol de toda la competición asiática en las últimas temporadas, y seguramente sea uno de los más importantes y relevantes que estará buscando llevar el triunfo a una selección que en principio quizás no sea la máxima candidata, pero que generalmente pelea en todas estas competiciones y además suele clasificar siempre a todas las copas del mundo.
Y por último hay que hablar de Al-Dawsari, el jugador de Arabia Saudita, que quizás sea el menos reconocido de esta lista porque no juega en Europa, pero luego de lo que hizo en la última Copa del Mundo, recordemos que Arabia Saudita derrotó a la que después iba a ser campeona del Mundial, a la selección argentina, con un verdadero golazo de este jugador en cuestión. Me parecía apropiado ponerlo en esta lista. Además hay que tener en cuenta que lo de Arabia Saudita suele ser más o menos similar a lo de Irán. No tiene quizás una gran cantidad de jugadores en los equipos más importantes del fútbol de Europa, pero normalmente siempre pelea en estos certámenes continentales y a su vez también clasifica a todos los mundiales. Y vamos ahora a hacer referencia a dos futbolistas de los cuales se espera mucho en esta Copa de Asia, de dos selecciones que ya he mencionado, de Japón y de Corea del Sur, que todavía en sus respectivas naciones no han demostrado tanto como ya lo han hecho en sus respectivos clubes. El primero es Takefusa Kubo, ya reconocido futbolista japonés de pasos por muchísimos equipos en España. De hecho, tuvo un primer acercamiento en el Real Madrid luego de jugar en el fútbol de su país y después empezó a ser cedido en distintos equipos del fútbol de ese país hasta en definitiva hoy por hoy recalar en la Real Sociedad, donde es uno de los mejores jugadores. Luego de un mundial que terminó siendo un tanto decepcionante para Kubo, después de que Japón en general haya tenido una buena edición, porque recordemos que el equipo nipón en la última edición del mundial en Qatar derrotó nada más y nada menos que a Alemania y a España, perdió con Costa Rica y quedó eliminado en octavos de final frente a Croacia por penales. En esa edición del torneo, Kubo no pudo destacarse tanto como se esperaba, y es por eso que en esta edición de la Copa de Asia, su primera participación en esta clase de torneos, los ojos de todo el planeta estarán posados en este futbolista que se espera que tenga un rendimiento superador. Está claro que no se lo puede ya mencionar como una enorme promesa, porque es un jugador que ya está instalado en el fútbol europeo, pero en definitiva le falta ese torneo, ese campeonato en el cual tiene que rendir con bastante supremacía por el resto de sus compañeros como para hacerse sentir, y el hecho de que va a ser también el futuro de Japón, a Kubo lo tienen en cuenta no solamente para el próximo Mundial del 2026, sino también para los Mundiales del 2030 y 2034. La idea en un principio era que Kubo jugara 4 Copas del Mundo, y eso es algo muy importante para un futbolista que empezó muy pero muy joven a ser reconocido en el nivel mundial, pero que todavía no ha podido demostrar su mejor versión. Y el otro jugador es de Corea del Sur, es Lee Kang-hee, de enorme temporada en el Mallorca hasta mediados del 2023, pero que ahora está jugando en el Paris Saint-Germain de Francia. Un futbolista que ya ha convertido goles en el elenco de la capital francesa y del que también se espera muchísimo a la hora de ver qué rendimiento puede llegar a tener en este certamen. ¿Por qué? Porque la camada de futbolistas de Corea del Sur se está empezando a terminar. Heung-min Son, el que mencioné antes, que claramente es el mejor jugador de la Corea del Sur, tiene 31 años y posiblemente en el 2026 se despida de la selección asiática, pero tienen que ir apareciendo nuevos jugadores. Lee Kang-hee tiene tan solo 22 años y al igual que Kubo se espera que juegue aproximadamente 4 copas asiáticas más y por lo menos 3 copas del mundo más. Y en esta edición del torneo se espera también que sea una de las grandes revelaciones. Parecería que es mucho peso para un futbolista joven que dio el salto de manera muy rápido. Si bien es cierto que en el Mallorca tuvo un muy buen nivel, hay que decir que únicamente fueron cotejos del fútbol español, y el Paris Saint-Germain lo ha contratado sobre todo también porque Luis Enrique es el director técnico de ese equipo y al ser español lo tiene muy bien visto, y está claro que es una incorporación que hasta el momento le ha servido bastante a un conjunto que tiene como máximo objetivo ganar la UEFA Champions League. Por eso mismo, tanto Takefusa Kubo como Lee Kang-hee pueden ser considerados promesas, pero a su vez también ya tienen un lugar bastante importante ganado en el fútbol mundial, y en esta Copa Asiática en particular ya deben demostrar que no están para cosas chicas, sino que van a tener que ponerse sus selecciones al hombro como para que Japón y Corea del Sur sean claramente las máximas candidatas a quedarse con el título. Y vamos ahora a hacer un repaso de cómo está conformada esta competencia. 24 equipos separados en 6 grupos de 4 conjuntos cada uno. Comienza hoy 12 de enero y finaliza el sábado 10 de febrero. Es la edición número 18 de este certamen. Se disputa en Qatar, en los estadios en los cuales se ha jugado el Mundial el año pasado, más precisamente en 8 escenarios. Las sedes son
el estadio Al Bayt en la ciudad de Jor, el estadio de Lusail, obviamente en la ciudad de Lusail, 2 estadios en Doha, el estadio Abdullah bin Khalifa, que es uno de que no fue utilizado para el Mundial, y el estadio Al Tumama, este sí fue sede de la Copa del Mundo. Después tenemos escenarios en la ciudad de Rayyan, 4 precisamente, el estadio Ciudad de la Educación, el estadio Ahmad bin Ali, el estadio Internacional Khalifa y el estadio Yassim bin Ahmad. En cuanto a los grupos, cómo están conformados cada uno, en la zona A aparecen Qatar, China, Tayikistán y Líbano. En la zona B se encuentran Australia, Uzbekistán, Siria e India. En la zona C, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Palestina. En la D, Japón, Indonesia, Irak y Vietnam. En el E, Corea del Sur, Malasia, Jordania y Bahrein. Y en el último, en el F, aparecen Arabia Saudita, Tailandia, Kirguistán y Omán. Clasifican los 2 mejores de cada zona, ahí vamos a tener ya 12 equipos y después los 4 mejores terceros para ya tener conformados los 16 países que van a estar en octavos de final. Posteriormente estarán disputándose los cuartos, las semifinales y al final de todo el encuentro definitivo que coronará al nuevo campeón de la Copa de Asia. Si repasamos a los países que más veces se han llevado este trofeo, son los 4 que elegí al principio para definir a los 4 futbolistas más interesantes que van a participar de esta competición. Japón lo ganó en 4 oportunidades, Arabia Saudita en 3, al igual que Irán, Corea del Sur en 2, y después aparecen con un título Israel, Kuwait, Australia, Irak y Qatar. La última edición, la disputada en el 2019 en Emiratos Árabes Unidos, justamente fue la selección catarí quien se llevó ese título al ganarle 3-1 al combinado japonés. Está claro que será un torneo apasionante que quizás en un principio siempre comienza de manera un poco más lenta, teniendo en cuenta que si lo comparamos, como dije al inicio, con la Copa de África, la Eurocopa y la Copa América, hay muchas selecciones en un bajo nivel y son pocos los países que verdaderamente suelen ser candidatos y que en un futuro también podemos decir que son favoritos en un mundial. La realidad es que algunas naciones buscan hacer un buen papel y ya de por sí clasificar a octavos de final termina siendo un buen resultado para la mayoría de los países que estarán disputando este certamen en cuestión. Pero no deja de ser un torneo que al jugarse una vez cada 4 años tiene más relevancia que otros certámenes que se juegan de manera más consecutiva. Y al fin de cuentas siempre es importante ser el mejor de tu continente, más allá de que una vez termine esta competición, ya en la fecha FIFA de septiembre, vamos a tener que ver quiénes son las selecciones que van a estar clasificando al Mundial del 2026. Para cerrar con el correr de los días, seguramente vaya dando más información en relación a esta Copa Asiática. Está claro que no voy a subir un video al día hablando de los partidos porque sobre todo en la fase de grupos algunos son cotejos verdaderamente poco relevantes. Recién cuando la competencia entra en instancia de definición, en los mano a mano, donde ganar te lleva a clasificar a una siguiente instancia y perder te lleva a quedar eliminado, recién ahí quizás vaya a meterme más de lleno en lo que van a ser los encuentros más importantes, ya con las selecciones que en principio serían candidatas y favoritas a quedarse con este importante torneo. La Copa de Asia comenzó hoy, viernes 12 de enero, y estará finalizando el sábado 10 de febrero. Muchos jugadores del fútbol europeo están participando en este certamen. Los clubes estaban obligados a ceder a los futbolistas a sus respectivos países, motivo por el cual hubo alguna que otra controversia, pero en definitiva, gracias a esto vamos a tener un torneo donde estarán jugando muchos jugadores importantes y relevantes del fútbol mundial.